Ok, bueno, pues vamos a iniciar con la temática del día de hoy, que corresponde a los principios fundamentales del método, así como también la diversidad de el empleo de la metodología en la cuestión pedagógica. Eh, Antes de iniciar a compartir qué es lo que investigaron, ¿qué entendemos por método, Cari? El método inductivo dice que es un proceso de razonamiento. Método general, no, no el que te tocó. ¿Tú qué entiendes por método? Pues el método en general son procedimientos que se aplican al momento de investigar algo. Por ejemplo, no sé, un proyecto de investigación o cosas para investigar. ¿Ok? Fer, ¿qué entiende por método? Pues son procesos que se llevan a cabo para poder llevar una investigación más detallada, o sea, llevan ciertos pasos para poder llegar a ello. ¿Ok, Andrea? Bastante repetitivo, pero sí métodos o pasos para llegar a la finalidad de algo. ¿Y Sara? Pues igual es una serie de pasos para llegar a un resultado. Bien. En cuestión del método, es indispensable considerar dos aspectos cuando nosotros nos enfocamos en el aspecto pedagógico o educativo. El primer aspecto es la transmisión de conocimientos. ¿Cómo nosotros vamos a utilizar un método específico para la transmisión de conocimientos? En su momento era transmisión de conocimientos, ahora se llama aprendizaje. ¿Por qué? Porque entonces no solamente es meramente transmisión, sino también es descubrimiento, es indagación, es que sabemos que el alumno no llega en blanco a nuestras aulas, que trae un conocimiento previo. Pero también ahí está la otra parte del método que nos dice la forma o la enseñanza en cómo se adquiere un conocimiento, cómo se desarrolla un conocimiento y también cómo se prepara para desarrollar aptitudes, es decir, habilidades que ayuden a realizar un proceso de aprendizaje. Ahora, ustedes investigaron cuatro métodos en específicos. Ahora sí, método inductivo. ¿A qué se refiere el método inductivo? Que bueno, dice que es un proceso de razonamiento que se basa en la observación y en la experimentación para llegar a una conclusión en general. Sus características son observación empírica, va de lo particular a lo general, es flexible, es probabilístico, y por último, contextual. También nos dice que el método inductivo se utiliza más en la investigación científica, en la investigación social, en los estudios de mercado y por último en la investigación de campo. Tengo un ejemplo que se trata del método. Tenemos primero la observación que nos dice que se observan eh, los perros, ¿no? Los perros están ahí y nosotros los observamos. El patrón sería, los perros mueven la cola. Y la teoría, todos los perros mueven la cola. O sea, hay tres patrones ahí importantes, que es la observación, el patrón y la teoría. Bien, método deductipo. El método deductivo, al contrario del deductivo, va de lo general a lo particular. Este tipo de pensamiento es más lógico, basado en leyes o principios. Y un ejemplo que es en matemáticas que comenta que si 2 más 2 es 4 y 3 más 3 es 6, podemos deducir que 2 más 2 más 3 y 3 es igual a 10. Igual un ejemplo un poco más claro, comentaba que el ser humano tiene la capacidad de razonar. Entonces, por el razonamiento deductivo, podemos deducir que Pedro es un ser humano, entonces Pedro tiene la capacidad de razonar. Cuando empleamos los métodos tanto inductivo o deductivo, solemos utilizar esa práctica de dar ítems o en el caso
del método inductivo-deductivo, tener particularidades que a final de cuentas nos van a llevar al conocimiento, tanto de algo que tenemos que descubrir para lo general o algo que tenemos que descubrir simplificando en lo particular. Por ejemplo, en el método deductivo, podemos empezar, como bien lo dice su compañera, u otro ejemplo, si queremos que el niño descubra en específico un calzado, pues podemos iniciar por palabras que hagan referencia a esto. O en lo contrario, si queremos que el niño descubra una palabra que es más abstracta, en lo general empezamos de lo particular. Ahora, los dos métodos nos va a ayudar mucho uno de los filósofos, Descartes. Descartes tenía una frase muy importante en el cual a lo mejor muchos de ustedes pues lo han escuchado, o cuántas veces lo hemos escuchado. Esta frase es la de pienso y luego existo. ¿A qué se refería Descartes con esta frase? Pienso y luego existo. Reflexionas de tu propio criterio y así puedes como enfrentar pues situaciones de la vida. Uh-huh. Descartes utilizaba 4 aspectos para el análisis o para la realización del método, ¿sí? Y justamente decía, pienso y luego existo. ¿Por qué? Porque entonces, con, eh, con la transmisión de los conocimientos, con el modelo de cómo se podía adquirir estas nuevas habilidades. Entonces él decía que es indispensable que utilicemos 4 reglas de las cuales van a gobernar el método que él propone. La primera regla es la regla de la evidencia, es decir, que no es aceptar como verdad nada que evidentemente no parezca ser tal. Es decir, no todo es verdad. No todo podemos decir que es verdad si no hay una evidencia detrás de ella. En esta primera regla, lo que busca Descartes, pues es como eh, empezar, más allá de contradecir, empezar a dialogar con la realidad, es decir, permitir o admitir que no hay nada verdadero sin previamente haberlo analizado, sin previamente haberlo digerido bien, sin previamente haber buscado más información. Por ejemplo, en una situación problemática, siempre nosotros indagamos con otros actores que estuvieron inmersos en una situación problemática. Un niño que se haya peleado, podemos decir, bueno, le creo las 2 versiones, pero también es indispensable indagar con otras versiones. ¿Qué pasó? También está otra segunda regla del método de Descartes, es después de la evidencia, es indispensable realizar un análisis. ¿Y para qué? El análisis nos sirve para dividir en la problemática, dividir lo que nosotros pretendemos analizar en tantas partes sea necesario. ¿Para qué? Para que podamos analizar sistemáticamente todas sus partes y así nosotros poder entonces comenzar a realizar la tercera parte de su regla, que es la síntesis. De todo eso que me estás diciendo, lo voy a sintetizar, lo voy a simplificar, voy buscando ordenar pensamientos, voy buscando ordenar ideas, voy buscando empezar a desarrollar por medio de pasos sencillos o más fáciles toda esta problemática que me va a permitir a mí después darle una relación. A esta última parte se le llama numeración, en el cual Descartes, pues obviamente pretendía que en este aspecto se enumerara todo lo que se analizó, todo lo que se sintetizó, para que a partir de ahí pudiéramos ir descartando lo que sí es verdadero, lo que no es verdadero, lo que es mentira, lo que es verdad, y así sucesivamente llegar a una conclusión.
Ahora, eso es en cuanto a Descartes, pero ¿a qué se refiere entonces Sócrates con el método socrático? El método socrático es un método de dialéctica o demostración lógica, ya sea para la indagación y la búsqueda de nuevas ideas. Este fue escrito por Platón en los diálogos socráticos, o sea que pues, se basó en Sócrates. Ya que Sócrates es reconocido por el padre de la ética occidental y la filosofía moral. Este método se trata de tomar conciencia de la propia ignorancia, que es el paso a la búsqueda del conocimiento a través de la reflexión. Consiste en una búsqueda activa, participativa del conocimiento, nos invita a pensar e indagar por uno mismo y a explorar nuevas vías para abordar problemas reales. O sea que nos forja un criterio propio. Y pues, por ejemplo, aquí va un ejemplo, podría ser un debate que nos pone a discutir sobre un tema y aceptar o rechazar respuestas para llegar a una conclusión. Muy bien. ¿Y Marx, a qué se refiere con su método marxista? Dice que el método marxista nace y se desarrolla contra el método metafísico. El método anticientífico y contra la dialéctica idealista de Hegel. Reviste la importancia enorme para las ciencias de la naturaleza y se caracteriza por estos rasgos. Uno, concibe la naturaleza como un todo articulado y único, en el que los objetos y los fenómenos dependen unos de otros y se condicionan mutuamente. Todo se halla en una conexión y en una acción recíproca. Dos, considera la naturaleza como algo sujeto a constante cambio y renovación, donde hay siempre algo que nace y se desarrolla y algo que muere y caduca. Todo sería el movimiento y el cambio. Tres, examina el desarrollo de la naturaleza como un proceso en el que, como resultado de la acumulación de una serie de cambios cuantitativos, inadvertidos y graduales, se efectúa el paso en forma de saltos a cambios radicales, a cambios cualitativos. La cantidad trueca en calidad. Todo lo que tengo. Bien, entonces fíjense cómo estos dos métodos vienen a complementar la adquisición o el desarrollo de las habilidades. Y sobre todo cuando se habla de un método, entonces estamos buscando el apoyo desde un apoyo desde las verdades científicas, donde las ciencias nos van a dar hechos reales, hechos que van a ser comprobados y en su caso hechos en los cuales van a tener principios. Hay 4 principios que nosotros debemos ubicar para el método. Un primer principio es el principio biológico, el segundo método es el principio psicológico, el tercer método es el principio sociológico y el cuarto es el principio fundamental pedagógico, que es donde nosotros estamos o necesitamos ahondar. Ahora, cuando habla de los principios biológicos para el método, relacionándolo con el aspecto educativo, pues podemos ver cómo la educación necesita seguir movimientos de la vida. Ustedes recordarán a uno de los pedagogos, Jean Piaget. ¿Qué decía Jean Piaget acerca del aprendizaje? A ver. El aprendizaje es basado en la edad cronológica del niño y madurez. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo se desarrolla el proceso cognitivo con Jean Piaget? Pues él se basó desde un niño hasta un adolescente. ¿Cuántas formas utilizó? 4. 4. ¿Y empieza desde qué? ¿Desde qué tipo de operaciones? Preoperacional, Ajá. las concretas, las formales y sensoromotoras. Entonces, así.
Y estas entonces tienen que ver con el método biológico, con el principio biológico. ¿Por qué? Porque es cómo la evolución humana, cómo el hombre que va evolucionando constantemente, va dando paso, un desarrollo a los procesos por el cual va a existir un progreso, no solamente un progreso muscular, un progreso de que crecen los huesos, de que el niño crece, sino también un progreso cognitivo. Y entonces, a partir de ahí hay un cambio, hay una transformación que aumenta el nivel de aprendizaje, de adquisición de habilidades, de habilidades ya sea psicomotoras, motrices en el niño. Por ejemplo, un niño de primero de preescolar todavía le falla y está en ese proceso de adquirir la motricidad tanto fina como gruesa. Pero si podemos hacer la comparación con un alumno ya de sexto de primaria o en secundaria, entonces este principio ya aumentó su intensidad de adaptarse de acuerdo al individuo. ¿Sí? Bien, pasando a estos principios fundamentales del método, también habla acerca de cómo la mente, cómo el estudio cognitivo va a importar muchísimo en el método, porque entonces algo que es indispensable someter al individuo es su vida cerebral, el desarrollo que va teniendo el cerebro en cuanto a las funciones que este adquiere, en cuanto, por ejemplo, un niño que se vea sometido a una educación diferente a otro. Por ejemplo, una educación tradicional, una educación más constructivista, una educación humanista. ¿Y esto qué va a hacer? Que va a percibir una forma de desarrollo del pensamiento de manera diferente. ¿Por qué? Porque en el método conductista, como lo veíamos, pues es más de enseñarle una lección, es más de indicarle por dónde va a caminar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. En el método constructivista, el alumno va observando también su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, ¿mande? No, no, no. Moví la mesa, la silla. ¿Si se escucha o no se escucha? Sí, sí se escucha. Moví la silla. Ah, ok. Bien, entonces, ahora, en cuanto a los principios psicológicos, se tiene que establecer una relación muy importante entre el principio biológico y este. ¿Por qué? Porque entonces es necesario conocer cómo la naturaleza del ser humano tiene que trabajarse en los procesos mentales. Y por ello entonces el educador, el maestro, el docente, el profesor, llámenle como le quieran llamar, necesita conocer la naturaleza del ser humano que empieza a cultivar. Necesita conocer, necesita observar cómo piensa, cómo se desarrolla, cómo siente, cómo percibe en su entorno, cómo se desarrolla este alumno, este niño. Y estos, pues son fenómenos que nosotros a medida se nos van a presentar en las situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, también aquí es indispensable que el docente sepa observar cuáles barreras se le van a presentar en la cuestión psicológica, por ejemplo, niños que van a tener una problemática, por ejemplo, de conducta disruptal, niños con TDAH, niños que tengan, por ejemplo, otra problemática que no les permita en su naturaleza crecer como otro niño que no tiene esas conductas diferentes. Bien, a partir de ahí nosotros vamos a desarrollar entonces los principios y los enfoques metodológicos. Para ello es indispensable que observemos las siguientes preguntas que van a responder en su cuaderno. Les comparto. ¿Qué es un enfoque?
Esa es la primera pregunta. ¿Qué es un enfoque de manera general? Segunda pregunta, ¿qué es el enfoque pedagógico? Tercera pregunta, ¿cuáles son los diferentes enfoques pedagógicos? Cuarta pregunta, ¿cuáles son las diferentes teorías pedagógicas? Y quinta pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre enfoque, modelo y teorías pedagógicas y del aprendizaje? Para que no respondan todos lo mismo, ¿qué es el enfoque y qué es el enfoque pedagógico? Lo responde Cari. ¿Cuáles son los diferentes enfoques pedagógicos, Fer? ¿Cuáles son las diferentes teorías pedagógicas, Sara? Y las diferencias entre lo que es enfoque, modelo, teorías pedagógicas y del aprendizaje, Andrea. Sí, tenemos 5 minutos para realizarlo. Pueden investigarlo o con lo que ustedes tengan de conocimiento. Solamente es para ver dónde estamos, qué es lo que sabemos de esto.
Se va a desconectar la sesión para que se vuelvan a conectar, por favor.